Ok, entonces en el curso de química hemos estado hablando sobre lo que es los enlaces químicos, ¿verdad? Y últimamente pues hemos estado trabajando los enlaces de tipo covalente. Entonces vamos a trabajar a partir de lo que ya teníamos, es decir, que ya hablamos de la definición de enlace covalente que se va a dar entre elementos de tipo no metal. Y bueno, ya hablamos también de los dos tipos de enlace covalente, que sería primero el no polar, que se da cuando hay fuerzas de electronegatividad muy parecidas, si no es que son iguales, como en el caso de que la molécula se componga de dos átomos idénticos, como dos átomos de hidrógeno, que están enlazados por este tipo de enlace covalente, pues va a ser apolar. No se da de forma equitativa totalmente. Ahora, en el caso contrario, cuando siguen siendo elementos no metales enlazados, que va a ser un enlace covalente, pero del tipo polar, cuando ambos son distintos. Va a haber uno que atrae más cargas hacia su lado, entonces pues es polar, va a haber un lado pues negativo y un lado positivo, pero no igual que en el enlace iónico, ¿verdad? Entonces, creo que si no estoy mal, hasta aquí habíamos llegado, hablando de electronegatividad para que tengan en cuenta esta propiedad periódica. Habíamos visto que aumenta conforme nos vamos hacia la derecha de la tabla y disminuye cuando vamos hacia la izquierda. También aumenta cuando vamos hacia arriba y disminuye mientras vamos hacia abajo. Así es que en toda la tabla periódica el elemento más electronegativo va a ser el flúor, porque es el que está más a la derecha y hacia arriba, sin contar los gases nobles. Y el menos electronegativo va a ser el francio, que está hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, esta propiedad periódica es importante recordarla porque tiene que ver con el tipo de enlace que se está formando. Bueno, recuerdo que hasta acá nos habíamos quedado, entonces no hemos hablado todavía del enlace covalente coordinado. ¿Ustedes me confirman, por favor? ¿O ya lo habíamos trabajado? Inicio, no puedo ver su pantalla. A ver, ¿los demás sí la ven? Sí, señor. A ver, entonces el compañero tiene que tratar de buscar en las opciones, a veces no fijan la pantalla correcta. Entonces, busca la pantalla en la que está la presentación y fíjala, por favor. Me di cuenta con los alumnos de fin de semana que es un problema relacionado con lo que ustedes están viendo en el teléfono o computadora, ¿verdad? Entonces, tienen que buscar la pantalla en donde está la presentación. Entonces, bueno, ninguno respondió si habíamos hablado del enlace covalente coordinado, así que tomo como un no y lo vamos a ver. Este es el tercer tipo de enlace covalente. A ver, desde que vemos el título que dice enlace covalente, pues lo vamos a tomar como un enlace que se va a dar entre elementos no metales, ¿sí? Entonces, siempre van a participar dos no metales. Entonces, vamos a tener que algunos átomos no metálicos poseen pares de electrones sin compartir. ¿Sí? Estos los vamos a denominar no enlazantes, pares electrónicos no enlazantes, o sea que no se van a compartir con otros, que pueden compartirse con otro átomo que los necesite. O sea, a ver, vamos a aclarar aquí. Lo bonito del enlace covalente es que si le quedan átomos que se puedan enlazar, lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces, va a formar enlaces con unos y si todavía le quedan algunos electrones sin compartir, todavía puede enlazarlos con otros. Es decir, que no le van a traer, ¿cómo decirles? Miren, el nitrógeno, por ejemplo. Comencemos con establecer al nitrógeno. Búsquenlo en su tabla periódica y me dicen o más fácil, ¿verdad? La tengo acá.
Acá está el nitrógeno. Está en la columna 5A. Significa que va a trabajar con el número de valencia 5, ¿verdad? Para llegar a 8, pues solo le faltan 3 electrones. O sea, para poder llegar a su octeto le faltan 3 electrones. Entonces, forma enlaces covalentes polares con 3 hidrógenos. 1, 2 y 3. O sea, el nitrógeno en este caso ya tiene su octeto. Está compartiendo un electrón con cada hidrógeno y el hidrógeno le está compartiendo su electrón al nitrógeno. O sea que con esta estructura, que sería NH3, el nitrógeno ya completó su octeto, ya es feliz. Pero resulta que además de eso también puede formar el amoníaco, el amonio y amoníaco, NH4. Pero ¿qué va a pasar aquí? Este NH4 existe por un enlace covalente coordinado. Es decir, que solo 3 hidrógenos le están compartiendo su electrón al nitrógeno. Pero este cuarto hidrógeno también quiere completar su nivel de energía con 2 átomos. Entonces lo que hace el nitrógeno es, bueno, te lo presto, pero tú no me das tu electrón. O sea que el hidrógeno extra está completando sus 2 electrones en el nivel S para llenar el S2 y ya está feliz, pero no le está dando un electrón al nitrógeno, porque si no, en lugar de 8 en su última capa de valencia tendría 9 y entonces se pasa. Entonces ese último electrón es no enlazante, o sea, no lo está compartiendo, o sea, él no está ganando otro electrón ahí, sino que lo está nada más prestando, se podría decir, al otro. El hidrógeno sí completa su último nivel, que sería el S2, pero no le está dando de forma recíproca el electrón al nitrógeno, porque él ya tiene 8, ya está contento. Con 3 hidrógenos le basta, pero si forma un enlace covalente coordinado, puede ayudar a un cuarto hidrógeno a que complete su último nivel, el S, pero no está, ¿cómo decirlo? Pues no está ganando él un electrón más, sino tendría 9 en lugar de 8. Entonces, él puede compartir esos electrones que le quedan sin enlace para que el otro átomo pues complete su nivel de valencia. En consecuencia, se forma un nuevo enlace al que se llama enlace covalente coordinado o enlace dativo, enlace covalente dativo. O sea, el nitrógeno le da, pero no recibe. O sea, eso no es compartir. Recuérdense que con los otros hidrógenos, el nitrógeno está ganando, están compartiendo un electrón para que todos estos hidrógenos completen su nivel S2. Y el nitrógeno pues tenía 5 electrones más 1 de cada nitrógeno, de cada hidrógeno, perdón, completa los 8 que necesitaba para ser feliz, o sea, su octeto. Ahí está feliz. Pero puede ayudar a un cuarto hidrógeno que no le va a dar su electrón porque él no quiere 9, con 8 ya tiene, pero puede ayudarle dándole 1, o sea, no se lo quita porque es un enlace covalente, lo está compartiendo, pero no le está recibiendo al hidrógeno ese electrón que él tiene. Este no lo comparte el hidrógeno, solo comparten uno del nitrógeno. Por eso al final los enlaces coordinados quedan con una carga. Aquí hay un electrón de más, porque el hidrógeno no lo está compartiendo. Por eso es NH4 más. Entonces, en el enlace covalente coordinado, pues los pares de electrones que le sobran a uno, que no están en enlaces, los puede compartir, los puede dar a otro, pero ya no recibe más, porque la molécula, él ya está feliz. El nitrógeno ya tiene 8, no quiere más, pero puede ayudar a otro átomo a completar su último nivel. Ese es un enlace covalente coordinado. Entonces, en este enlace, un átomo aporta los 2 electrones a compartir. O sea, el nitrógeno está compartiendo estos 2 que él ya tenía para ese nuevo hidrógeno y no está recibiendo otro a cambio.
porque él ya está completo, ¿verdad? ¿Para qué quiere más? Entonces, mientras que el otro átomo no aporta nada. Es como cuando compartimos con una persona que no nos da nada nunca. Eso sería un enlace covalente coordinado. Ese hidrógeno extra no comparte su electrón, por eso sobra, y el nitrógeno le está compartiendo dos. Bueno, tiene completa, pero él no está recibiendo nada porque ya está feliz. Entonces, este tipo de enlace se representa con una flecha que apunta hacia el elemento a que fue aportado el par de electrones. Entonces, por eso, si ustedes se dan cuenta, ese hidrógeno que llegó después tiene una flecha, porque él no está dando, él está ganando, está compartiendo esos dos electrones. El nitrógeno le está compartiendo sus dos electrones al hidrógeno sin recibir uno a cambio, ¿sí? Para que así pues siga manteniendo su estructura de 8 electrones en su última capa de valencia. Entonces, no sé si sí se entiende, si quedó claro o lo explico de otra forma. Ustedes me dicen. Ahí está bien, sí. Vale, entonces, pues eso es lo bonito de este enlace, ¿verdad? De que en lo que es covalente es compartir. Tanto así que este, aunque ya está completo, aún puede ayudar a otro átomo a completar. Entonces, y ya no recibe nada, porque ya está. Entonces, no es como con los humanos, ¿verdad? Que mientras más tenemos, ya estamos satisfechos, pero si se puede ganar más, pues lo hacemos, ¿no? Los átomos, con este tipo de enlace, no. Ellos ya tienen suficiente, pueden compartir y ya no reciben más porque ya están satisfechos. Entonces, eso sucede con el enlace covalente coordinado. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos. El enlace covalente coordinado se forma cuando uno de los átomos pone los dos electrones para el enlace y el otro ninguno. Entonces, se representa con una flecha, ya lo habíamos dicho, que parte del átomo que pone la pareja de electrones, o sea, solito. Aquí, por ejemplo, este azufre está, si ustedes lo buscan, regreso a acá, azufre está en la columna 6A, significa que en su último nivel de energía tiene 6 electrones de valencia, ¿verdad? 6 electrones. Entonces él está ahí con 6, solo le faltan 2 para completar su octeto. Entonces, esos 2 que le faltan los tiene aquí con los 2 oxígenos, pero está ayudando compartiéndole 2 electrones a otros 2 oxígenos para que formen pues su octeto también. Este está recibiendo pero no da nada. Este está recibiendo pero no da nada. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay una flecha en lugar de una línea de enlace. Entonces la flecha indica que el azufre le está compartiendo 2 electrones al oxígeno para que tenga 8. Y también le está compartiendo estos 2 a este oxígeno para que tenga 8. Y él sigue teniendo 8 porque no los está perdiendo, los está compartiendo. Los que no están dando nada son estos 2 oxígenos. Estos sí, porque hay enlace, están compartiendo, pero estos de acá no. Y bueno, aquí hay otro enlace con los hidrógenos y pues ahí sí está. O sea que aquí todos completan su último nivel de valencia, pero hay 2 que no están aportando electrones, solo están recibiendo. Esto sería el enlace covalente coordinado. Los que solo están ganando o solo están recibiendo compartidos los 2 y no están aportando. Se da en el caso de esto, ¿verdad? Este sería H2SO4. Ese sería el compuesto. H2SO4 es ácido sulfídrico. Eh, o sulfúrico, perdón. Pues tenemos acá que dos de estos oxígenos están por enlace covalente coordinado y los otros 2 están por enlace covalente. A ver, si son azufre y oxígeno, ¿qué tipo de enlace covalente van a tener? ¿Polar o apolar? Como entre azufre y oxígeno tienen diferente electronegatividad. Estos 2 oxígenos van a estar unidos por enlace covalente polar, ¿sí?
igual entre el oxígeno y el hidrógeno, como hay diferencia de electronegatividad, va a haber un enlace covalente polar. ¿Ya? Entonces, para que lo tomen en cuenta. En esta molécula, entonces, hay dos tipos de enlace covalente, el coordinado y el polar. Otros ejemplos, por ejemplo, estamos viendo acá este ion con 3 hidrógenos y un oxígeno. En este caso, hay 2 hidrógenos por enlace polar y uno por enlace coordinado, donde el oxígeno está brindando los 2 electrones al enlace y este hidrógeno no está dando ninguno. Entonces, en este tipo de moléculas es donde vamos a encontrar dos tipos de enlace covalente. Y esto hace que pues haya moléculas más complejas que las iónicas. Los enlaces iónicos forman moléculas sencillas que van desde las sales binarias y las sales ternarias, pero con enlaces covalentes vamos a encontrar moléculas mucho más complejas de las que podemos encontrar con el otro tipo de enlace. Entonces, este sería el enlace covalente coordinado. Y bueno, vamos a ver algunas características del enlace apolar o no polar que se va a dar cuando las electronegatividades de los dos elementos no metales son muy parecidas y de los enlaces covalentes polares que cuando vamos a tener electronegatividades diferentes. Siempre hablando de elementos no metales, porque es un enlace covalente. Entonces, los apolares o no polares forman moléculas. Esto es, pues, igual en los dos. El polar también forma moléculas. Los apolares o no polares son solubles en disolventes no polares. Y los polares son solubles en disolventes polares. Entonces, aquí, importante. Recuérdense, las disoluciones afectan mucho la naturaleza de la sustancia. Y aquí va lo de apolar o no polar y polar. Entonces, el agua es polar. Quiere decir que las moléculas que se unan por enlaces covalentes polares son disolubles en agua. En cambio, las moléculas que se formen con enlaces covalentes apolares o no polares, pues son insolubles en agua. Van a ser solubles en otro tipo de solventes. Estos presentan puntos de fusión bajos y los polares tienen puntos de fusión y ebullición mayores que los apolares, siempre menores que los iónicos, ¿verdad? Entonces son características muy propias de estos. Puntos de fusión se refiere a la temperatura en la que pasan del estado sólido al líquido. Y puntos de ebullición, pues a la temperatura en que van a hervir o van a pasar de líquido a gaseoso. Entonces son diferentes. Los enlaces apolares y no polares, ¿verdad? Que es lo mismo, no conducen la corriente eléctrica. Ahí es una O, no conducen la corriente eléctrica. Entonces, son malísimos conductores eléctricos. No los vamos a usar para un cableado y con sustancias apolares, nunca va a pasar la energía a través de ellos. En cambio, los polares tienen la similitud, pues, con estos porque tampoco conducen la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es una característica que solo van a lograr los compuestos iónicos, donde hay cargas positivas y negativas reales. En cambio, los polares, aunque haya, pues, las cargas se vayan más hacia un lado que al otro, porque no se comparten de forma equitativa, no quiere decir que haya una carga eléctrica como tal. No la hay, porque no hay un elemento que esté ganando y otro que esté perdiendo electrones, los están compartiendo. Entonces, los polares tampoco van a conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Realmente, pues simplemente la dejan pasar, ¿verdad? No va a llegar al otro punto. No pueden. Los únicos que pueden pasar la corriente eléctrica son los elementos metálicos. Entonces, los enlaces iónicos y los enlaces metálicos sí pueden con la carga eléctrica. En este caso, no. ¿Alguna pregunta sobre esto?
¿O alguien está copiando para darle tiempo? Si no, vamos a pasar a la siguiente presentación porque nos queda todavía el tipo de enlace metálico. Recuérdense que para el día viernes ustedes tienen la entrega de un cuestionario sobre estos temas. Entonces, justamente abarca hasta lo que voy a tratar de terminar el día de hoy. Si no da tiempo, pues lo termino la próxima semana, pero al menos ya tiene una mejor idea para poder hacer su cuestionario. Entonces, como no hay preguntas, vamos a dejar aquí esa parte y me voy a pasar lo siguiente, permítanme. Muy bien. Lo que nos queda hablar entonces en cuanto a enlaces químicos es el enlace metálico y las fuerzas intermoleculares, que exactamente eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Pero permítanme poner la presentación. Ahí estamos. Entonces, ya hablamos del enlace iónico o electrovalente, que es lo mismo, y el enlace covalente, que es el que más variantes tiene. Ahí hablamos del apolar, el polar y el coordinado. Entonces, ahora vamos al siguiente tipo de enlace, que es el enlace metálico y las fuerzas intermoleculares. Miren, así como en el enlace covalente se da entre átomos del mismo tipo, que son no metales ambos, pues también va a haber un enlace que se da entre dos elementos metálicos. También se puede. En cambio, el iónico, pues es un metal y un no metal. En este caso vamos a hablar de dos elementos del mismo tipo, ¿verdad? Los metálicos. Entonces, veamos. Comencemos con el enlace metálico. La definición entonces va a ser que este tipo de enlace, ya sea que esté constituido por elementos de la misma especie o por mezclas de átomos distintos. Entonces vamos a encontrar dos tipos de compuestos formados por el enlace metálico. Las amalgamas y las amalgamas están hechas por moléculas en varios átomos del mismo elemento. Distintos. No sé si alguna vez han escuchado esa palabra aleaciones o algún tipo de aleación que conozcan. O nunca lo habían escuchado. Bueno, a ver, jóvenes, por favor, o al menos confirmen si se está escuchando la clase o no. Jóvenes, ¿están por ahí? Sí, profesora, aquí estamos. Ah, bueno, gracias. Perdón, es que cuando se quedan así en silencio dice uno, o ya se fueron a dormir o no están presentes, o realmente no me están escuchando. O están en pana. También, ¿verdad? Inviten, no se vayan solo así. Bueno, miren pues, entonces yo sé que estos temas no son tan comunes, ¿verdad? No es como que tenga acá alumnos que trabajen en soldadura para conocer de aleaciones o algo así, ¿verdad? Pero pues en el haber de sus conocimientos o cultura general, yo no sé qué tanto saben y qué tanto no. Por ello pregunto, ¿verdad? Pero al parecer pues no habían escuchado sobre esto. Entonces no se preocupen que aquí las vamos a ver. Entonces, ya que confirmamos que están ahí respirando, presentes, ¿verdad? Al menos escuchando, pues continuemos. Entonces, como el mismo nombre del enlace lo dice, va a ser entre elementos metálicos. Los átomos metálicos van a mantenerse fuertemente unidos gracias a que forman una red cristalina tridimensional de cationes. A ver, esto sí lo voy a preguntar y si no me responden de forma aleatoria, voy a preguntar de forma específica. ¿Qué es un cateón? Catión, perdón.
revisen sus notas y alguien tiene que salvar al grupo. ¿Qué es un catión? Si no, mando tarea extra de esto. Son las cargas positivas. Vas por buen camino. Tienen que ver con las cargas positivas. Entonces, es un elemento químico, pues, que tiene electrones y que va a quedar con una carga positiva. O sea, que ha perdido electrones y por lo tanto queda con una carga positiva, que significa cuántos electrones tendría que sumarle para que vuelva a ser un elemento neutro. Ya, los aniones eran los que tienen una carga negativa. Entonces, su compañero, pues ahí está salvando al grupo. Tienen carga positiva. Los cationes son los iones de carga positiva. Entonces, como los elementos metálicos, todos forman cationes. Entonces, al unir dos elementos metálicos, forman una red cristalina tridimensional de cationes, puros cationes unidos. Esto ocurre por la baja afinidad electrónica, o sea, todos los metales tienen poca posibilidad de robar electrones. Es prácticamente como que se los compartieran al final. Entonces, como no los pueden robar porque tienen poca afinidad electrónica, entonces pues se unen entre todos y forman esa red cristalina tridimensional. Entonces, pues ahí no hay robo, ni pérdida, ni ganancia, simplemente se unen todos los elementos metales. Pero lo hacen por un enlace bastante fuerte. El enlace metálico es bastante fuerte. Por eso es que no se nos va a deshacer fácilmente una aleación. Es imposible después separar dos metales unidos por una aleación. Entonces, los electrones de valencia se mueven libremente alrededor de todos los núcleos positivos, provocando un flujo continuo de cargas negativa y formando una especie de enlace covalente de tipo resonante. O sea, la palabra covalente no va a aplicar solo a no metales, también se puede aplicar en este caso porque comparten todos esas cargas, ¿verdad? Entonces, aunque sean metales. Pero para separarlos de los no metales, pues le llamamos enlace metálico en lugar de enlace covalente del tipo resonante, ¿sí? Entonces, nos quedamos con el nombre de enlace metálico. Pero al final, todos estos, como todos son cationes, porque todos son metálicos, pues se comparten esas cargas, ¿verdad? No es que alguien la gane, porque no pueden ganar, tienen poca afinidad electrónica. O sea, todos los metales del lado izquierdo de la tabla tienden a perder electrones, no a ganarlos. Pero imagínense, todos en esa red cristalina pierden, entonces ¿quién se gana los electrones? Pues los comparten. Por eso se compara con el enlace covalente. Solo que aquí es resonante. Cada átomo resuena entre los demás y pues se comparten esas cargas. Se forma un flujo de valencia libremente entre todos esos, porque ninguno se lo gana, ¿verdad? Por esta baja afinidad electrónica. Entonces vemos estructuras como estas. Tenemos todos los núcleos de los iones positivos, o sea, cationes, y alrededor de todos esos núcleos se mueven los electrones de valencia en forma de nubes de carga electrónica. Es decir, ningún núcleo atrae hacia sí esos electrones porque los metales no ganan electrones. Ellos están diseñados para perderlos, pero como todos son iguales, pues se quedan esos electrones rondando alrededor de los núcleos. Eso hace que se fusionen o esos átomos formen estructuras como ven en este cubo tridimensional y estos enlaces al final pues son bastante resistentes porque ninguno va a ganarse esos electrones para sí mismo, sino que se quedan compartidos en todo este espacio y formando estas redes cristalinas bastante fuertes, bastante enlazadas. Y como son si se dan cuenta, las moléculas se ven dispuestas de manera uniforme, formando hasta filas y columnas. Eso se llama red, ¿verdad? Como vemos ese entramado como las redes, que pues se mantienen ahí estables. Y eso le da bastante solidez a
a estos compuestos que surgen de enlaces metálicos. Entonces, todo aquel compuesto químico que está hecho por enlaces metálicos, o sea, de elementos únicamente metálicos, solo cationes, forma un sólido. Y las partículas dispuestas pues uniformemente. Obviamente lo que yo dibujé no se ve uniforme, pues, pero las moléculas sí quedan así. Entonces, esto lo vamos a encontrar cuando se unen metales, puros cationes, iones positivos. Entonces, esta estructura que están viendo, ¿verdad? Los restos positivos en los que se han convertido los átomos que liberaron electrones quedan en los nudos de la red. Todos los núcleos quedan alineados, ¿verdad? Sumergidos en una nube de sus electrones, porque ninguno se lo atrajo hacia sí, entonces se forman esta nube alrededor de los núcleos. Hay una repulsión entre restos positivos que no se produce porque hay un efecto aglutinante que ejerce la nube de electrones. Obviamente, se recuerdan de que cargas iguales se repelen. ¿Va? Ponga un par de imanes del lado positivo y no los va a poder juntar, pero ponga el lado negativo y el positivo y se unen de inmediato. En este caso no se logra dar la repulsión porque las cargas negativas que giran alrededor, o sea, esa nube de color azul que están viendo en la imagen, mantienen unidas a todos los núcleos, aunque sean positivos. Entonces forman al final una estructura bastante sólida. La palabra aglutinante hace referencia a cuando algo se junta, ¿verdad? Se aglutinó, es como decir se juntó. Entonces eso ocurre con estos átomos, ¿verdad? Quedan aglutinados, quedan juntos. Y bueno, de ahí deriva la fortaleza del enlace metálico. Como todos eran cationes, pues ninguno ganó electrones, pero se mantienen juntos. Y bueno, eso nos lleva a que van a haber de dos tipos. Van a haber aleaciones y van a haber amalgamas. Esto, por favor, por ahí voy a hacer algunas preguntas, entonces pueden anotar. Primero vamos a ver las aleaciones, que siempre van a ser amalgamas y aleaciones, se forman por enlace metálico y siempre con elementos metálicos. Entonces, las aleaciones resultan de combinar o mezclar dos metales. Espérense, voy a quitar eso que hice ahí. Ahí está. Resultan de formar, pues, dos metales entre sí, tomando en cuenta los porcentajes de cada uno. Tampoco es mezclarlos como es específica, pues voy a tener que ver los porcentajes que agrego de cada metal. Entonces, hay dos formas de nombrar las aleaciones, con una nomenclatura UPAC, o que es la unidad pura y aplicada de la química, y un nombre común. Por ejemplo, el oro blanco es una aleación de oro y plata. Hay 80% oro y 20% plata. Entonces, eso forma esa aleación. Otro ejemplo es la aleación de cobre y estaño, que se llama bronce de campanas. El bronce que vemos en trofeos, medallas y todo eso, si usted busca en la tabla periódica no va a encontrar el elemento bronce porque no existe como elemento químico, es un compuesto, es una aleación donde mezclamos el cobre con el estaño. Estos dos sí son elementos de la tabla. El bronce es 85% cobre y 15% estaño. Y otro ejemplo de aleación va a ser la aleación de hierro y cromo, que conocemos como acero inoxidable. O sea, el hierro se oxida, pero gracias al cromo, este no se va a oxidar, entonces le llamamos acero. Si usted busca en la tabla periódica, tampoco va a encontrar la palabra acero porque es una aleación, no es un elemento. Pero al hierro y al cromo sí los vamos a encontrar. Entonces, 85% fe, pero no la creencia, ¿verdad? Sino hierro. 85% hierro y 15% cromo. Así es como hacemos el acero inoxidable. Bueno, esas son aleaciones. Tenemos dos metales entre sí, pues tomando en cuenta los porcentajes, que son muy específicos. El siguiente tipo son las amalgamas. Para que una mezcla por enlace metálico se llame amalgama,
van a ir siempre con mercurio. Esa es la diferencia entre las aleaciones y las amalgamas. Las amalgamas llevan mercurio, siempre. Un metal con mercurio. A ver, ¿cuál es la diferencia? Busquen su tabla periódica y me dice si el mercurio es metal, no metal o un gas noble. Búsquelo y me dice. El símbolo del mercurio es Hg para que les sea más fácil encontrarlo. Y me dicen ustedes si es metal, no metal. Es metal. Exacto, es metal. Pero, ¿alguien recuerda qué tiene de particular el mercurio? ¿Qué lo hace especial o diferente a los demás metales? Tal vez lo han visto en termómetros. ¿Cómo está a temperatura ambiente? ¿Sólido o líquido? A ver, ¿han visto un termómetro? O sea, eso que se mueve adentro es mercurio. Por eso les pregunto, ¿será que está en estado sólido o está líquido? A ver, o investiguenlo. Tienen unos 30 segundos para buscarlo en Google y me dicen. No es ¿En qué sólido, estado? señor. ¿Sólido? Digo yo. Digo, bueno, a ver, alguien que lo investigue y lo asegure. En estado líquido. Es líquido. Miren, ¿cómo se llama esto? El mercurio es el único metal que a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido. Tiene un punto de fusión bastante bajo. El galio es otro, pero el galio es aquello de ponérselo uno en la mano y se derrite ese metal, pero es porque tiene un punto de fusión muy parecido a la temperatura del cuerpo humano, pero es superior al del mercurio, que es menor a los 25 grados centígrados. Entonces el galio a temperatura del cuerpo humano se va a derretir, pero en estado ambiente, en la temperatura ambiente es un sólido. En cambio el mercurio no, este es un metal que a temperatura ambiente, estamos hablando de 25 grados centígrados o menos, está en estado líquido. Por eso lo usamos en los termómetros. Se dilata con el calor o se va solidificando y se disminuye con la temperatura mientras va bajando. Por eso nos ayuda a ver que a qué temperatura estamos cuando lo ponemos dentro de un termómetro. Esa es la característica única del mercurio. Y aquí, incluso la nomenclatura IUPAC los llama amalgama. ¿Por qué? Porque la palabra amalgama ya nos dice que lleva mercurio. Por eso no pone como en los otros que dice aleación de oro y plata, indicando qué elementos hay. No, sino aquí nos dice amalgama de níquel. Significa que va a haber mercurio con níquel. Entonces, la amalgama de mercurio y níquel está 95% níquel y 5% mercurio. Por ejemplo, la amalgama de oro es mercurio y oro, va a tener 90% oro y 10% de mercurio. Y la amalgama de sodio pues tiene 0,8% de sodio y 99,2% de mercurio. Entonces, en este caso, el mercurio es mayor. Ahora, las amalgamas antes eran muy utilizadas en los tratamientos dentales. Los rellenos de estos de color oscuro son amalgamas. Algunas personas pues ya casi no se recomiendan porque al final el mercurio es tóxico. Entonces tener mercurio en los dientes como que no era muy recomendable, ¿verdad? Entonces ahora es preferible un relleno de porcelana a una amalgama en los dientes.
Entonces, también aquellas personas que se agregan pues oro en los dientes o esas figuras que se insertan por adorno, pues también muchas veces son hechas con amalgamas. Entonces, es 100% recomendable. Las aleaciones, pues, ustedes dirán, el oro blanco en joyería, el bronce, pues, lo vemos hasta en las medallas, y el acero inoxidable, pues, que se usa en construcción y cuánta cosa, ¿verdad? Entonces, las aleaciones y las amalgamas son bastante utilizadas. La diferencia, entonces, va a ser que en las amalgamas siempre va a haber mercurio, pues, allí metido, nada más. De ahí, pues, ya sabemos que son uniones con enlaces metálicos entre dos metales. Permita. Dejé de compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí, profesora. Ah, bueno, ahorita la voy a volver a colocar. Ahí está, perdonen, es que se había quedado ahí trabada y la verdad es que no me deja abrir las demás diapositivas, permita. Ah, bueno. Muy bien, aquí están las imágenes de algunas de esas aleaciones, ¿verdad? Las que mencioné, el bronce, el acero y pues el oro blanco y todas estas, pues no son las únicas que existen. Está el latón, está el bronce que se utiliza pues también en adornos, el acero que ahora había mencionado, las amalgamas, como les digo, los rellenos dentales, por eso es que se puede moldear porque llevan mercurio, el cual pues eh, es sólido a temperatura ambiente, perdón, es líquido, pero se queda solidificado en los dientes por el porcentaje que tienen del otro metal. Eso nos ayuda pues a hacer, a estar en estado sólido. Ahora, el oro de la joyería también, que les digan que un anillo es 100% oro, eso es mentira, ¿oyeron? Porque no se podría. El oro es un metal muy maleable. Si nos vendieran un anillo solo de oro, lastimosamente se nos deformaría en el dedo, ¿verdad? No el dedo, sino el anillo. Entonces no se podría. Entonces todo el oro en la joyería son aleaciones, traen cierto porcentaje de otro metal. El oro blanco, pues ya sabemos que es con plata y bueno, el estaño de soldadura tampoco es 100% estaño, es una aleación, hay otros porcentajes de otros metales. Entonces, estos son algunos ejemplos. Bueno, veamos las propiedades entonces del enlace metálico. A ver, ¿qué elemento creen que es el que está en la imagen si está en estado líquido a temperatura ambiente? Me los voy a poner a investigar sobre el mercurio. Es mercurio, está, cuando se nos riega, bueno, a mí ya me pasó una vez, estábamos haciendo un instrumento para medir temperaturas en el laboratorio y una compañera pues botó el tubo de ensayo donde teníamos el mercurio y se ve exactamente de esta forma. Es líquido, pero no es como el agua que se desparrama, ¿verdad? Porque es un poco más denso. Entonces nos tocó recoger todo esto porque es tóxico, ¿verdad? Incluso para el medio ambiente. Por eso cuando ustedes en casa, si se les llega a romper o quiebran un termómetro, no hay que agarrar ese líquido a recogerlo con las manos, porque es tóxico. Hay que buscar una forma de
descartarlo y mejor si es dentro de una botella y la entierran, pero no a dejarla a la intemperie o solo barrer esto, no, ahí se pueden intoxicar. Entonces hay que tener cuidado con los termómetros. Bueno, entonces las propiedades del enlace metálico se deben a esa resonancia que van a haber entre sus átomos. Entonces las resonancias de los electrones en la red cristalina metálica permite que los átomos vecinos se mantengan fuertemente unidos, lo que explica que la gran mayoría de los metales sean sólidos y que estos posean puntos de fusión más elevados que los compuestos iónicos. O sea, es más difícil pasar a estado líquido una aleación que un metal o un compuesto iónico normal. Entonces, hay una gran movilidad de los electrones en la red cristalina metálica y eso explica su gran capacidad de conducir la corriente eléctrica. Las aleaciones y las amalgamas conducen la corriente eléctrica, incluso si usted tiene una corriente eléctrica, características del enlace metálico, ¿sí? A diferencia de los otros enlaces covalentes, puede traspasar la corriente eléctrica. En cambio, en los enlaces metálicos, si hay alguna pregunta, en cualquier momento la pueden realizar. Y, a ver, tengo la duda de si sí ven la presentación. Es que me está dando algo de problema esta presentación. ¿Sí la pueden ver? Sí se ve, Miss. Sí. Ah, ok, es que ya no me dejó ponerla en presentación ni me deja editar nada, entonces por eso preguntaba. Incluso si me coloco acá y le doy para la siguiente. Ah, bueno, ahorita sí ya. Bien, no he dicho nada. Veamos entonces. La organización de las cargas eléctricas en los metales que tiene una fuerte cohesión. Si usted puede investigar la palabra cohesión, es esa unión. Y bueno, esto es gracias a la forma en que se estructuran estos átomos, impide su capacidad para disociarse y por tanto su solubilidad es prácticamente nula en cualquier disolvente. Las aleaciones y las amalgamas son insolubles en agua, en thinner, en lo que usted quiera. No importa si el disolvente es polar o apolar, no va a poder separar esos átomos porque están muy unidos y no se pueden separar. Aquí no van a formar ni iones ni cationes, nada, porque no se van a separar estos compuestos. Es totalmente insoluble. Ahora bien, el problema que tienen es que se ven altamente afectados por los cambios de tipo químico, como la oxidación, porque pierden electrones. Al no estar unidos a los átomos, sí se pueden oxidar, comúnmente conocida como corrosión. A excepción de, por ejemplo, el acero inoxidable, porque esa es su característica más grande, ¿va? Entonces no se nos va a oxidar. Pero de ahí las demás sí pueden sufrir corrosión. Eso ocurre porque al final de cuentas son elementos metálicos. Entonces se pueden oxidar. Como lo que están observando en esta reja, ¿verdad? Ese metal está sufriendo una oxidación. Ese es un cambio químico. Porque recordemos que en el aire circundante hay grandes cantidades de oxígeno, entonces están llegando a causar cambios químicos en este compuesto metálico. Entonces la corrosión o la oxidación, pues es un cambio químico. Bueno, miren, esta imagen no me gusta cómo se ve, pero es una escaneado de un libro, ¿sí? Entonces no se ve perfectamente bien. Y bueno, está hablando de monedas mexicanas, pero no hay mucha diferencia con las monedas de Guatemala, que también están hechas por aleaciones. No es como que tengamos oro, sino la moneda pues sería más costosa de hacer que su valor comercial o económico. Entonces, pues las monedas se hacen de aleaciones para que sea más económico.
Entonces, para proteger los metales como el hierro de la oxidación, estos se mezclan con otros materiales que se oxidan en lugar del metal. Entonces, algunas aleaciones utilizadas en la vida cotidiana. El acero también se puede hacer con carburo de hierro, que es carbono y hierro, empleado para elaborar desde estructuras muy resistentes para construir edificios y puentes hasta el cuadro de una bicicleta. Los aros de la bicicleta están hechos de acero, o sea, de carburo de hierro. Entonces, el acero inoxidable, ese es con hierro y cromo. O sea, miren, el carburo de hierro sí se puede oxidar, por eso los aros de la bicicleta se oxidan, pero el inoxidable no, porque en lugar tiene el cromo. Aquí vemos dos aleaciones distintas, el acero, solamente acero, y acero inoxidable. Este último, que contiene hierro y cromo, se usa en utensilios domésticos, electrodomésticos, mesas de trabajo en laboratorios y hospitales. Esas no se oxidan. Entonces, porque están hechas de este tipo de acero, ¿verdad? Y si usted ve los utensilios de cocina, como una batidora o algo, las asas, aunque están en contacto con líquidos, no se oxidan. Pues por eso están hechas con este material y por eso algunos son tan caros. El bronce, que está hecho de cobre y estaño, pues lo encontramos en esculturas, en campanas, engranajes y cableado eléctrico. ¿Por qué? Porque es barato y conduce perfectamente la corriente eléctrica. El latón, que vimos en diapositivas anteriores, está hecho de cobre y zinc. Y este se usa para hacer tornillos, tuercas, grifos y objetos decorativos. La alpaca, que está hecha de 3 metales, que es cobre, níquel y zinc. Se usa para elaborar los cubiertos, tenedores, cuchillos, cucharas, ¿verdad? De cobre, níquel y zinc. También se usa en joyería y es oro, pero el color es el que engaña. Y algunos objetos decorativos también. Y el cuproníquel, que está hecho de cobre y níquel, que se usa para hacer las monedas, bueno, de México y en Guatemala es más o menos el mismo material. Entonces se usan aleaciones también para las monedas. A ver, tomémonos un minuto que ya vamos a terminar. Incluso creo que aquí vamos a terminar. Ah, ya les iba a poner a investigar esto, pero no, aquí lo tengo. Es ¿qué aleaciones forman nuestras monedas? Esto lo voy a preguntar, solo por cultura general se los voy a preguntar en el examen. Entonces, esta fue una noticia que salió, ¿verdad? Pero actualmente las monedas ya están hechas de esa aleación. Las monedas de Guatemala, las de 50 centavos y un quetzal, tienen una aleación aprobada por la Junta Monetaria. Entonces, sabemos que a partir del 2017 ya casi no se usa el billete de quetzal. Entonces, tenemos que era de 70 millonésimos de cobre, 245 millonésimos de zinc y 55 millonésimos de níquel y pesa 11 gramos la moneda de Quetzal. Entonces, en Guatemala, la aleación de las fichas, de las monedas, pues son cobre, zinc y níquel. Igual que las mexicanas, porque es lo que se utiliza para ellas. Y la de 50 centavos, pues tiene la misma composición de cobre, zinc y níquel, pero pesa solamente 5 gramos. Acá nos dice la definición de aleación, que ya se las di, y esta información pues la dio el Banco de Guatemala. Entonces, de estas aleaciones están hechas nuestras monedas. Igual que las mexicanas, igual que las de muchos países, porque la más común es barata y no sobrepasa pues lo que vale esa moneda. Imagínense que fueran de oro puro y usted va a pagar un quetzal con una moneda hecha de oro, pues creo que el valor ahí estaría mal, ¿verdad? Entonces usamos una aleación bastante económica para que valga menos que el valor de esa moneda. No sé si se entiende esa parte. Pero bueno, dejemos el espacio para preguntas. En cuanto a la clase, aquí la vamos a terminar. Entonces, la próxima semana vemos las fuerzas intermoleculares, pero usted esta semana entrega su tarea de el cuestionario, por favor.